¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días. Espero que te encuentres muy bien, que Dios te bendiga grandemente esta mañana. Y pues a ver, vamos a saludar. ¿Quién vemos que está por aquí? Julio, buenos días. Marga Moguel, buenos días. ¿Quién más? María Teresa Rivera. Alan Parker. Asunción Ruiz. ¿Quién más está por acá? Patricia Ávila, Mariana Peña, Asunción Ruiz. Bueno, pues a todos ustedes y todos los que se van a conectar, muy buenos días. Todos sean muy bienvenidos. Gracias a Dios por esta oportunidad, por este medio que tenemos para poder compartir la palabra de Dios, para no quedarnos en blanco, ¿verdad? A pesar de esta situación que estamos viviendo. Me da muchísimo gusto. Muchas gracias por estar viendo este video. Gracias por tu interés de conocer y profundizar en el conocimiento y en el estudio de la palabra. Muchas gracias a Dios por esta mañana y por esta oportunidad. Bueno, pues como siempre, vamos a comenzar este día, esta mañana, pidiéndole a Dios que Él nos bendiga, pidiéndole a Dios que Él sea el guía, el maestro, que Él nos bendiga, que Él nos dé la gracia y que nuestro corazón esté muy dispuesto para Él, que nuestro corazón escuche, pero no solamente escuche, sino también le permitamos a Dios a través del Espíritu Santo que lo que hoy vamos a escuchar
se atesore en nuestra vida y esto sea una convicción que pase a ser un tesoro de nuestra vida, ¿sí? Que esto sea algo que valoremos, apreciemos, pero sobre todo vivamos y lo pongamos en práctica. Y quien lo pone en práctica es Dios, realmente es el Espíritu Santo. Lo único que tenemos que hacer tú y yo es decirle, sí, Señor, sí quiero tu gracia, sí quiero tu bendición, sí quiero que sigas transformándome, sí quiero que tú te manifiestes en mi vida. Gracias por tu amor y gracias por todo lo que tú has cuidado de nosotros en esta pandemia. Hay que cuidarnos mucho. Yo he tenido que salir para hacer algunas compras, para darle mantenimiento al carro, no sé. Entonces, es necesario, pero también es muy importante y muy necesario que no bajemos la guardia, que estemos protegiéndonos en todos los sentidos. Yo iba con mi cubreboca, iba con mi máscara o con una mica que tengo y pues todo el tiempo me estoy lavando las manos, todo el tiempo llevo toallitas con un poquito de alcohol, ¿verdad? Entonces esto es lo que nos va a proteger en este tiempo. Verdaderamente es una lucha, o sea, sí, sí se ve así, ¿verdad? Una lucha entre pues restaurar la economía, reactivarla y correr los riesgos, pero finalmente tenemos que correr esos riesgos, pero con la mayor protección posible, con la mayor cuidado que debemos de tener, ¿verdad? Y si vamos a empezar a ver algún familiar, pues por supuesto que sí lo podemos ver, pero igualmente, o sea, guardas tu distancia y te proteges y proteges a la otra persona, ¿ok? Bueno, pues nuevamente me da mucho gusto, sean todos muy, muy bienvenidos a esta transmisión. Para comenzar esta mañana, como siempre, vamos a hacer una oración para que sea Dios, como lo dije, el que nos bendiga. Ok, vamos a orar. Padre Santo, Señor, Dios Padre, te damos muchas gracias por todo lo que haces en nuestra vida, por todo lo que nos das, pero especialmente gracias porque nos diste a Cristo como Salvador. Muchas gracias porque aparte de nuestra salvación, por el bendito nombre y la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, también has provisto gracia, has provisto la bendición de transformar y renovar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida completa, Señor. Te pedimos, Dios, que esta mañana utilices abundantemente este estudio, tu palabra, este pasaje que vamos a meditar y profundizar, para que sea parte de la herramienta que tú utilices en tus manos para transformarnos, Dios. Que tú seas el alfarero que le va dando forma a la obra que tú quieres hacer de nuestras vidas. Señor, por favor, toca nuestros corazones y especialmente llévanos a la entrega, a confiar, a conocer más tu amor, pero sobre todo a descansar en ti, Padre. Te suplicamos tu bendición esta mañana y todo te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigos. Ok, bueno, pues el día de hoy vamos a estudiar un pasaje que en lo particular a mí me encanta, la verdad. Es algo que yo atesoro muchísimo. De alguna manera, a lo largo que vamos leyendo la Biblia, tú y yo tal vez nos identifiquemos con algún personaje, ¿no? Me encanta cuando una mujer dice, es que yo me identifico mucho con Ruth, ¿no? O yo me identifico mucho con Noemí, o yo me identifico mucho con Esther, la reina, no sé. Bueno, si a mí me dijeras, oye, ¿con qué personaje te identificas, Moisés, más tú? Bueno, pues yo conozco a un condiscípulo, un amigo mío, que decía, pues yo Pablo, ¿no? La verdad es que la vida de Pablo es fascinante. Te voy a decir muy honesto aquí entre amigos. Yo creo que con quien más yo me identifico es con Pedro. Sí. Y esta mañana vamos a hablar de la vida de Pedro, especialmente el ministerio y la obra que Dios le encomendó. Y pues la verdad es que Pedro es singular. Siempre me ha bendecido mucho su testimonio. Hasta el día de hoy, lo que hizo Pedro, la entrega, la fe, la obediencia, todo ese proceso de transformación que Dios hizo en él, hasta el día de hoy nos bendice. Y es lo que yo deseo, de verdad. Oro a Dios y pido a Dios que esta mañana, este mensaje nos pueda bendecir abundantemente. ¿Ok? Bueno, entonces, por favor, la recomendación que todos los domingos les hago es
acércate, trae contigo un papel, un lápiz, un cuaderno, tu Biblia, ¿verdad? Si es posible que cuando yo vaya leyendo, pues leamos juntos. Si no, no te preocupes con que tú apuntes el versículo, el pasaje que vamos a analizar esta mañana. Con eso es suficiente. Solamente pon mucha atención, ¿no? Y muy bien, pues vamos a comenzar. El pasaje o el tema de esta mañana sería precisamente la restauración de Pedro. Si pudiéramos darle un título a esto, ese sería el título. La restauración de Pedro y o apacienta mis ovejas. Ese sería el título de esta prédica, de este estudio, esta mañana. Y para comenzar, entonces, y situarnos en el pasaje que vamos a estar analizando este día, te voy a pedir, por favor, que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, del 15 al 19. ¿Ok? Eso va a ser hoy la predicación. Juan 21, del 15 al 19. Te voy a dar un instante en lo que yo tomo agua para que por favor, ahí te vas a poner ahí tu separador. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿De acuerdo? Muy bien. Como siempre les digo, yo ya transcribí textualmente el texto bíblico para motivos prácticos. Es palabra de Dios, eso no tengas duda, ¿ok? Bien, entonces, dijimos Juan 21 del 15 al 19. Y dice así palabra de Dios. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Increíble, precioso. Y para mí, en serio, a mí me conmueve estas palabras, me estremecen por lo que le está diciendo el Señor. Pero bueno, como te dije esta mañana, el tema de hoy que estamos estudiando es la restauración de Pedro. Tú dices, oye, pero ¿por qué ser Pedro restaurado? ¿Por qué le encomienda algo que ya le había encomendado? Vamos a empezar por allí, ¿verdad? Será lo más importante. Obviamente, si estamos hablando de una restauración, es porque algo sucedió. Algo sucedió que rompió, que destruyó, que afectó la relación de Jesucristo con Pedro. Y también fue tan grave que incluso llegó a ponerse en duda si Pedro sería confirmado y ratificado en la encomienda, en el ministerio y en la obra que Dios había puesto en sus manos. Entonces era indispensable que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todas estas cosas se aclararan. No podían dejarse pasar y bueno, el Señor ya resucitó, todo está arreglado y vamos adelante, ¿no? No. Tenía el Señor, nuestro Salvador, hacer una pausa, detenerse un momento para poner en orden y esclarecer
absolutamente todas las cosas. No con el ánimo de afectar más o destruir más, no, al contrario, era con todo el propósito de construir, de restaurar, de regenerar, de rescatar toda la pérdida, todo el dolor, toda la situación que había sucedido. Vamos, para que nos podamos entender con más claridad. Vamos a leer un pasaje, varios pasajes que nos van a situar de manera exacta, de manera puntual, cómo fue ese rompimiento, cómo fue la diferencia, cómo fue la ruptura de esta relación tan profunda, tan estrecha entre Pedro, el apóstol, y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te voy a pedir entonces, por favor, que apuntes o leas, o lo que tú quieras, Mateo 26, 31, y asimismo Mateo 26, del 33 al 35. De una vez te voy a decir todo lo que vamos a leer esta mañana. También asimismo vamos a leer Juan 18, del 16 y 17. Juan 18, 16 y 17. Otro más es Juan 18, del 25 al 27. Y por el momento, y algo más. Algo más. Lucas 22, del 60 al 62. Esto va a ser nuestra estructura de esta mañana de este estudio. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos entonces a leer, primero que nada, Mateo 26, 31 y luego 26, 33, 35. Dice así la palabra. Está titulado Jesús anuncia la negación de Pedro. Eso es lo que vamos a leer en este instante. Doy tantito para que trates de encontrarlo. Tantito un tiempo. Ok. Dice así, palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Fíjate, esto que el Señor le está diciendo, la semana pasada dijimos que Dios es omnisciente. Y dijimos claramente que ser omnisciente significa que Dios lo sabe todo. Y lo sabe todo desde la fundación del mundo, antes del principio de todas las cosas. Dios conoce y Dios sabe lo que somos o lo que no somos. No hay nada oculto delante de Él. Dice la palabra, porque el que hizo el ojo no verá, o el que hizo el oído no escuchará, el que hizo el alma no conoce la intención del hombre. Por supuesto que sí. Dios, Jesucristo, conoce todas las cosas. Nada hay oculto delante de Él. Inclusive le dijo a Pedro que él conocía su debilidad, que él conocía que él habría de caer más adelante. Tropezó con sus palabras, tropezó, pero más que con sus palabras, por supuesto que sí, tropezó con la actitud que le impedía poder recibir toda la gracia. Esto es lo más importante, ¿sí? Esto es lo que nos descalifica. ¿Y sabes cómo se llama el problema que Pedro tenía? Lo voy a decir así: suficiencia, altivez, orgullo y altanería. Ese era el problema de Pedro.
El Señor Jesucristo le amaba profundamente, como te ama a ti y me ama a mí. Pero desafortunadamente, esta actitud de soberbia, suficiencia, de jactancia, de pensar que Él era mejor que nadie y mejor que todos. Imagínate, Jesús le está diciendo, y la forma como le dice, hay un pasaje en un evangelio que lo dice más al detalle, más específico. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjate, primero que nada le dice Simón, no le dice Pedro. Déjame decirte que Pedro es como lo leemos del original griego, Petros, Pedro en castellano. En arameo, él le decía Cefas, y Cefas en arameo significa piedra. Es lo mismo, finalmente es el idioma en el cual se habló, en el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, que es el griego. Y fíjate que aquí está impresionante. Lo más importante es que Dios quiere cambiar a todos, empezando por el nombre. Es decir, el cambiar el nombre de una persona es el simbolismo, es el recordar lo que somos, pero más que eso, lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Te voy a poner un ejemplo, ya lo hemos hablado. Acuérdate que Pablo no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Y de hecho Saulo es el mismo nombre que Saúl, el rey. De hecho, acuérdate que Saulo era benjaminita. Es decir, venía directamente de la casa real del rey Saúl. Él era un benjaminita, principal benjaminita. Saulo. Pero cuando Dios lo llama, le dice, no, ya no te vas a llamar Saulo, te vas a llamar Pablo. ¿Por qué? Porque si Saulo era el grande, Pablo sería el más pequeño de todos los apóstoles. ¿Sí? Entonces, en el caso de Pedro, como ya dijimos, no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, hijo de Jonás. Él le llamó Pedro o Cefas, que significaba lo que Dios iba a hacer en él. Tú vas a ser el líder, tú vas a ser el primero, tú vas a ser el guía, tú vas a dar testimonio. Pero espérame, falta aclarar algo muy importante. ¿Quién es un líder? ¿El que controla, el que grita, el que manda, el que levanta la mano y la voz? No, para Dios eso no es un líder, eso es un cacique. ¿Qué es un líder entonces? Un líder es el que va delante de todos con el buen ejemplo. Un líder es el primero vamos a poner unos ejemplos, es el primero que ama a Dios. Es el primero que obedece a Dios. Es el primero que cree en Jesucristo. Y es el primero que recibe la gracia para dar ejemplo delante de los demás. Eso es un líder. Ese era el líder que iba a ser de Simón para transformarlo en Pedro. Eso significa, Es decir, Cristo era la roca, es la roca. Pero Pedro era la piedrita, la piedra pequeña que sería puesta sobre la roca. Y a partir de allí se pondrían una hilera de piedras vivas y muchas hiladas. Vamos a entenderlo así. La primera hilada, ¿sí?, fue las primeras piedras vivas que se convirtieron al Señor Jesús en su generación. Y imagínate, es un ejemplo didáctico metafórico, quiero aclararlo, Y entonces estaba la roca, Jesucristo, y el constructor, maestro y arquitecto, vamos a poner la primera hilada de ladrillos. Y entonces había un montón de ladrillos por allí, y de repente dijo, ya sé, aquí está la primera. Y el primero que tomó, el primer ladrillo que tomó fue Pedro, y lo puso allí. Y a partir de allí empezó a poner todas las demás ladrillos. Pero la roca, el fundamento, es Cristo, por encima de todos. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. ¿Sí? Entonces, esa generación fue construida con piedras vivas. Y luego, la siguiente generación, la otra hilada, así, hasta que finalmente se construyó un edificio o casa espiritual. No construida con las manos, sino construidas con la sangre de Cristo, que nos ha salvado,
que nos ha limpiado y que nos ha redimido y nos ha rescatado para ser sus hijos. La iglesia son personas. La iglesia son seres humanos, que no somos mejores que nadie, simplemente reconocimos que nuestras vidas estaban mal, que las habíamos destruido y que necesitábamos el amor, el perdón, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y lo aceptamos en nuestro corazón. Y pasamos de muerte a vida. Y a partir de ese momento somos piedras vivas, rescatadas por Jesucristo. ¿Ok? Eso significa. Entonces imagínate, si Él iba a ser la primer piedra y a partir de allí todas las demás vidas, la primera vida, vamos a dejarlo ya así, la primera vida y a partir de allí muchas vidas más, Él tenía que ser el ejemplo. Él tenía que dar testimonio. Él tenía que ser el primero en fe, obediencia, amor. Y de alguna manera Pedro se esforzaba en esto. Pero ¿sabes cuál era el problema de Simón? Que su suficiencia le estorbaba. Él era un líder natural. Alguien por ahí, con todo el respeto, sí, por supuesto, pero también de manera, siempre mis ejemplos son didácticos. No trato de que sean ofensivos. Es una simple ayuda para que lo podamos entender. Él era un líder natural, era como un caudillo, vamos a dejarlo así. Que era un hombre valiente, un hombre arrojado, un hombre temerario, ¿sí? Muy echado para adelante, como decimos aquí en México, ¿verdad? No se quebraba, ¿sí? Aunque no tenía una gran educación como la de Pablo, era un hombre naturalmente astuto, ¿sí? Pero ¿qué crees? Que su problema era ese precisamente. Su autosuficiencia, su exceso de confianza hacia él mismo, ¿sí? Su arrojo, acuérdate que él era muy arrojado, muy temperamental, y siempre todo el tiempo el Señor le decía, tranquilízate Pedro, por favor, no es así, ¿sí? No es en tus formas ni en tus medios, es como yo digo. Todo el tiempo lo frenaba de una o de otra manera. Era un hombre vehemente, con V, vehemente, es decir, enfático, determinado, ¿sí? Ok, de acuerdo, entonces, por eso le dice así al Señor. El Señor le está advirtiendo lo que le va a suceder, que Satanás le va a poner una zarandiza impresionante, que lo va a derribar, pero que no se preocupe. Le dice el Señor, yo he rogado por ti, Pedro. No vayas a pensar que ya no te voy a amar. No vayas a pensar que no te puedo perdonar tu falta. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Eso es lo que le estaba diciendo. Yo sé que vas a fallar. Yo sé que vas a tropezar con tus palabras y vas a tropezar con tu soberbia, Pedro. Pero yo no te desecho. Yo no te descalifico. No te estigmatizo. No te desarraigo de mi plan. Solamente tienes que enfrentarte a lo que eres. A tu problema de suficiencia, de soberbia, de orgullo y el alto concepto que tienes de ti mismo. Porque eso es lo que estorba para que puedas ser un instrumento útil en mis manos. Eso fue lo que le dijo el Señor. Ok, pues continuemos entonces con lo que sigue. Ya lo dijimos claro, ¿verdad? Él contradice, imagínate, él le dice, no Señor, conmigo te equivocas. Porque aunque todos estos se acobarden y se escandalicen de ti, yo no me voy a hacer para atrás. No voy a dar un paso atrás, Señor. Y aunque todos, es más, yo soy mejor que ellos. Y soy tan mejor que ellos y tan bueno que si nos vamos a morir hoy, nos morimos todos. Fíjate nada más. ¿Qué sería? ¿Arrogancia? ¿Machismo? Una mezcla de todo, ¿no? Orgullo, suficiencia y altivez, altanería. Ese era su problema. Ok, vamos a ver ahora entonces la parte que sigue. Vamos a ver Juan 18, del 16 al 17. ¿Ok? Juan 18, 16 al 17. Espero que por ahí lo tengas.
Y dice así, palabra de Dios. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Esto fue lo primero que dijo. Esta fue la primera negación. Imagínate la astucia, primero que nada, vamos a dejar algunas cosas. Vamos a poner el escenario. Noche de madrugada, ¿sí? Pasadas las 12 de la noche, ya prendieron a Jesucristo, lo llevan camino a casa del sumo sacerdote, entran a la casa del sumo sacerdote, y entonces en esa multitud, en esa turba de gente, Pedro, con toda astucia y sagacidad, iba siguiendo a distancia para saber a dónde se dirigían los captores de su Señor. ¡Qué arrojo! ¡Qué arrojo! Y qué astucia. Nadie se dio cuenta que el que había soltado el espadazo y había cortado la oreja de Malco venía atrás de ellos a sus espaldas. ¡Qué arrojo y qué astucia! Y luego, fíjate, aquí nos dice que había un discípulo, acuérdate, ellos eran pescadores, había un discípulo, es decir, seguramente no apóstol, sino discípulo, algún creyente de Jesucristo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, le dijo, oye, mira, aquí somos amigos, él es mi compañero, déjanos pasar, y entonces entran al patio de la casa del sumo sacerdote. Entonces la criada portera dijo a Pedro, pero entonces, pasados los minutos, ya prendido el fuego, la hoguera, empiezan a verse las caras unos a otros, es un círculo concéntrico, ¿verdad? Y entonces dicen, oye, no, ¿y este quién es, verdad? ¿Y este de dónde salió este, verdad? Entonces la criada le dice, oye, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Ahí fue descubierto. Ahí llegó el límite de su arrojo, el límite de su astucia. Ahí fue descubierto. Y fue confrontado con una realidad que lo podía llevar a la muerte. Él dijo, no lo soy. Primer negación. Vamos a leer lo que dice Juan 18, del 25 al 27. Palabra de Dios. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Segunda negación. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Sí, oye, ¿cómo de que no? Si tú fuiste el que soltaste el espadazo. Dice aquí la palabra, negó Pedro otra vez y enseguida el gallo cantó. 3 veces negó al Señor y en ese instante él estaba absorto. Él estaba actuando con sus capacidades humanas, tratando de ser nuevamente astuto, tratando de ser nuevamente arrojado. Pero ¿a qué precio, verdad? Negando a Jesucristo, mintiendo antes que nada. Lo que estaba diciendo era una mentira y mintió 3 veces. Pero más que la mentira, era la negación. Era el deslindarse y desmarcarse de aquel que iba a morir por él, por ti y por todos en la cruz del Calvario. Pero la señal, lo que lo hizo despertar, lo que lo hizo ser consciente, fue ese gallo que Jesús le dijo. Fíjate, él se olvidó de todo. Se olvidó de la advertencia, se olvidó de la misericordia que Jesús le había dicho que tendría de él. El gallo
lo volvió en sí. Fue la alarma que sonó. Fue la sacudida que Dios mandó desde el cielo para decir, pecaste y te lo advertimos. Eso fue el canto del gallo. Vamos a leer lo que sigue. Dice Lucas 22, del 60 al 62. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Esto es, la primera parte fue un evangelio, este es otro evangelio que es Lucas. Pero lo más importante es lo siguiente. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Sabes? Ahí fue sacudido. Pero no fue sacudido por sus 3 negaciones o por el canto del gallo. Él se cruzó con la mirada de Jesucristo. En algún instante, a él lo pasaron de una habitación a otra, en la casa del sumo sacerdote, y en ese instante, a él, al dar la tercera negación, cantar el gallo, entrar en conciencia de su pecado, de su traición, en ese instante Jesús pasó delante de él y lo miró con amor. Lo miró con misericordia. Lo miró con compasión. Y lo miró diciéndole, te sigo amando. No hay problema. No hay problema conmigo, a pesar de tu negación. Yo no he fallado. Yo soy fiel, dijo el Señor, con esa mirada. Sí, es increíble el amor de nuestro Señor. ¿Sabes? Después de la triple negación de Pedro, la condición espiritual de él, es decir, su ministerio, su relación con Jesús, había quedado completamente en duda. Este encuentro en que Pedro fue reprendido y restaurado, estamos hablando ya, vayamos ya con lo que comenzamos esta mañana. El momento, déjame darte un breve contexto para que ahora nos introduzcamos a esa mañana en la cual Pedro, siendo muy de mañana, salió a hacer lo que siempre salía a hacer, de madrugada, salió a pescar. ¿Sí? El Señor Jesucristo ya había resucitado y se les había presentado así, ¿verdad? Pero faltaba algo muy importante. La obra del Señor iba a seguir. La obra del Señor estaba, a través de la resurrección de Él, había sido una victoria de Jesucristo en la cruz, derrotando al mundo, al diablo, al pecado, a ti y a mí, derrotando todo, ¿sí? Pero era importantísimo que antes de la ascensión de Jesucristo al cielo, tenían que ajustar, tenían que definir. Simplemente había que recordar lo que el Señor le había dicho a Pedro. Es por eso que esa mañana, que nuevamente su pesca había sido frustrante, había sido vana, inútil, alguien al amanecer se apareció en la playa. Le dijo, ¿tenéis algo de comer? No tenemos nada, no hemos pescado nada. Y él le dijo, mira, el banco de peces está allí, arroja tu red. Y entonces Pedro obedece, Pedro cree, arroja la red y empieza a haber una pesca milagrosa. Ya en otras ocasiones habían sucedido estas pescas milagrosas. Y entonces él reacciona y dice, es el Señor. Y todos se quedaron callados. Y él se ciñó la ropa para recibir a su Señor como se merecía ser recibido, con toda honra.
Desayunaron, nadie se atrevía a preguntarle, todos estaban mudos, disfrutando de la bendición, de la pesca milagrosa, del almuerzo, pero especialmente de la compañía de Jesucristo. Y después de comer, después de almorzar, había un momento crucial. Este momento crucial es lo que leímos al principio. Es esta especie de examen, especie de vamos a hacer un alto y vamos a ver si podemos seguir adelante. Vamos a examinar, vamos a detenernos para saber si podemos continuar. No la obra, sino tú, Pedro. Eso es lo que estaba sucediendo esa mañana. En este encuentro, como lo dije, Pedro fue reprendido con amor, aclaro, con misericordia. Porque, ¿sabes? Ese llanto amargo significaba su arrepentimiento. Hay quien se atreve a decir que el verdadero Pedro comenzó llorando ese día en la madrugada, cuando negó a Jesucristo. Y también era importante testificar y testimoniar delante de los demás discípulos, quienes habían oído sus vehementes, es decir, enfáticas afirmaciones de lealtad, pero que también sabían de la triple negación que Pedro había cometido ese día, esa noche, esa madrugada, previo a la crucifixión de Jesucristo. Y observamos perfectamente, porque aquí los números en la Biblia no tienen no son casuales. Cada número en la Biblia representa algo muy importante, trascendente y simbólico. Y entonces, si Pedro lo negó 3 veces, es por eso, y ya estaba perdonado y restaurado, es por eso que Jesucristo le preguntó 3 veces si lo amaba. Nada es casual en la Biblia. Todo es para nuestra edificación. Todo tiene un sentido pedagógico y didáctico, solamente que esta pedagogía es eterna. Esa es la diferencia. Es un conocimiento para la vida eterna. Es un conocimiento que transforma nuestras almas y nuestras vidas. Es por eso que Jesucristo le preguntó 3 veces si le amaba. Aun cuando Jesús cuestionó la lealtad de Pedro, y por supuesto que anunció que le negaría 3 veces esa noche, el error de Pedro es que él rechazó la predicción de Jesucristo. Es decir, no. O sea, tú no tienes la razón. Fíjate nada más. O sea, esto parece una locura, ¿no? Pero Pedro estaba convencido de eso. Jesús le advierte lo que va a suceder. Dice, no. Mira, yo sé que tú eres mi Salvador, pero creo que no sabes quién soy yo. Yo creo mucho en mí. Y aparte que rechazó esa predicción, afirmó 2 cosas más. Primera cosa que negó, o que afirmó más bien, él nunca haría tal cosa, jamás, nunca te voy a negar. Y agregó algo más, dijo, dispuesto estoy a morir esta noche contigo. Fíjate nada más. Es increíble cómo el Señor nos muestra tantas cosas y nosotros seguimos confiando en lo que somos, en lo que hacemos y en lo que tenemos. En lo que somos, en lo que hacemos y en lo que tenemos. Pero no confiamos en Dios. A pesar de que a lo largo de toda nuestra vida y las verdades de Jesucristo han testificado contra nosotros de nuestros errores, de nuestros desaciertos, de nuestra incapacidad. ¿Y sabes qué? Esto es por eso que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Aquí no se trata de saber quién es más malo o de saber quién es más bueno, ¿sí? Porque todos somos malos, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces no se trata de saber quién es más malo porque todos somos malos. Pero tampoco se trata de quién es el que puede más, de acuerdo a lo que puede hacer. No es echarle ganas, no es portarse bien. Para que Dios pueda darnos gracia, es decirle, Señor, yo no puedo, te necesito a ti. Dios da gracia a los humildes. Entonces aquí es quién es humilde, quién es más humilde, quién es más sencillo de corazón, quién reconoce más la necesidad que tiene de Dios para recibir esa gracia. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Él es el que hace todas las cosas. Acuérdate, por eso no le podía decir Simón para siempre, le dijo Pedro. Y esto es algo precioso. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en esto. Lo único que Jesús está intentando es invitar a Pedro a reafirmar. Ya había sido descubierto en su pecado. Ya había sido desenmascarado en una palabra, en un sentido. ¿Ya ves que no puedes? Ya deja de confiar en ti. Y verdaderamente Pedro se arrepintió, por eso lloró con ese dolor. Fíjate, en un sentido él era un hombre, vamos a decirlo así, él era un supermacho, si lo podemos decir de alguna manera. ¿Sí? Sin duda ese día el supermacho se quebró y se dio cuenta que estaba enormemente limitado ante la grandeza de Dios. ¿Sí? Y entonces, como te digo, Jesús le invita a reafirmar a través de estas preguntas. Y ahorita lo vas a entender, ahorita lo vamos a entender. ¿Ok? Bien. Volvamos a su nombre, ya lo dijimos, ahí está la clave. La clave para poder comprender esto está en el nombre. Él era él era Simón, hijo de Jonás, y Jesús lo renombra llamándole Cefas en arameo, a la traducción griega, Petros, castellano, Pedro. ¿Sí? Y te voy a decir por qué a Saulo, le cambió a Pablo. A Simón le cambió el nombre a Pedro. A Jacobo le cambió el nombre a Santiago. A todos prácticamente. Bueno, la clave está en Romanos 4:17 para poder entenderlo. Romanos 4:17. Ahí vamos a entender que esa transformación de manera simbólica comienza con el cambio de nombre. Déjame decirte que el día que estemos en el cielo, por la gracia, la misericordia y la preciosa sangre de Cristo, porque creímos y recibimos su perdón y lo aceptamos en nuestro corazón como Salvador, razón por la cual Él nos va a llevar al cielo. Allá en el cielo, una de las cosas preciosas de las bodas del Cordero es que después de la boda, a cada uno de nosotros se nos va a dar una piedrecita blanca con un nuevo nombre que solo Cristo conoce. ¡Wow! Fantástico. ¿Te imaginas? Así como Simón se llamó Pedro, imagínate cómo te vas a llamar tú, cómo me voy a llamar yo, con nuestro nuevo nombre, con el nuevo nombre de Cristo que Él eligió para nosotros, que simboliza la transformación, la santificación y la redención absoluta y perfecta, y la renovación de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, en todos los sentidos. Bendito sea Dios, ¿verdad? Ellos fueron ejemplo, ellos fueron primicias de lo que va a suceder un día en el cielo. Bien, vamos a leer. Dice así, como está escrito, Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen.
Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Te das cuenta? Entonces, oye, esta mañana me imagino que estás en casa, rodeado de tu familia. Yo también estoy en casa y estoy aquí en familia. Entonces te voy a pedir un favor. Tú que conoces a Cristo, Él que está en tu corazón, voltea y si están tus hijos a un lado, dile, yo te bendigo, hijo, porque vas a ser un varón de Dios. ¿Sí? Si está tu esposa, si está tu esposo, dile a tu esposo, yo te bendigo en el nombre de Cristo, porque vas a ser el mejor esposo. Yo te bendigo en el nombre de Cristo, si está tu esposa, porque serás mi compañera idónea, mi ayuda idónea, para amarte para siempre. A pesar de nuestros errores. Tenemos que decirle eso a los demás. ¿Sabes? Hay un testimonio de un hombre que llegaba embriagado a su casa todos los días. En esa casa había creyentes, había hijos de Dios. Y llegaba el tipo ebrio, cayéndose. Llegaba uno de sus hermanos. Lo llevaba a su cuarto. Lo metía a la cama y le decía, Dios te bendiga, varón de Dios, predicador en el nombre de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen, con su poder, con su amor, con su misericordia y con su gracia. Este hombre, el día de hoy, es un predicador de la palabra, es un gran pastor que ama a Jesucristo. Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. ¿Sí? Entonces, vamos entendiendo, ¿verdad? Es por eso que no le dijo Pedro, le dijo Simón. De hecho, cuando le está diciendo Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, en un sentido le está diciendo, en tu carne, en tu necedad, en tu debilidad, en tus limitaciones, Satanás te va a derrotar, te va a zarandear. Y voy a dejar que te zarandee, pero yo te voy a restaurar. Eso fue lo que dijo Jesucristo esa noche. Le dijo, Simón, hombre, Simón, carne, Simón, débil, Simón, pecador, Simón, necio, Simón, que no tiene remedio. Pero yo de ti te voy a hacer Pedro. Esa fue la diferencia. ¿Sabes? No podía ser colocado como primera piedra, es decir, como primer creyente en esa hilera de ladrillos o piedras, si antes él no hacía una introspección y pasaba este examen, y lo tenía que pasar con 10, ¿sí? Estaban las 7 personas que habían ido a pescar, porque no estaban todos los apóstoles, solamente eran 7, ¿sí? Pero vamos ya al grano, vamos al punto. La palabra amor, un segundo, por favor. La palabra amor en la Biblia, o amar, o me amas, tiene 3 acepciones. Todo depende de cómo está escrita. Y déjame, te voy a poner este ejemplo claro. Para cuando Dios le dio a Adán Eva, le dio una mujer a Adán llamada Eva, le dijo para que sea tu compañera.
Es decir, para que la ames, para que sea tu mujer, para que sea tu esposa, ¿sí? Y habla de un amor de pareja, ¿sí? Un amor entre un hombre y una mujer. Cuando Pedro habla que maridos amad a vuestras mujeres, o cuando se celebra una boda, cuando ellos celebraban una boda, ese tipo de amor eh, se le conoce como el amor eros. El amor en el matrimonio se define como amor eros, ¿correcto? Cuando se habla del amor entre amigos, de camaradas, de compañeros, se le dice el amor filos. Es de allí que, si yo te digo que hay una orquesta filarmónica, significa que hay un conjunto de personas, hombres y mujeres, que aman la música. Y entonces es una orquesta filarmónica. La filosofía es el amor a la sabiduría. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, el amor filos es un amor de camaradería, de afecto entre amigos, entre hermanos, ¿sí? Pero hay un amor que solamente Dios tiene. Y ese amor es se puede decir agape o agapeo o agapao, ¿no? Se le puede decir de las tres formas, ¿sí? Y ese amor agape, agapao o agapeo es el amor con que Dios solamente ama. ¿Cómo es este amor? Este amor nunca deja de ser. Todo lo soporta, todo lo resiste. Este amor es sufrido. Este amor perdona. Este amor entrega incondicionalmente. Y es un amor que incluso puede dar su vida, si es necesario. ¿Te das cuenta? Ese es el amor de Dios y ese es el amor de Cristo. El amor eterno. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Allí está expresado este amor. Este amor es eterno, nunca deja de ser, es desde la eternidad y hasta la eternidad. No se modifica por nuestro comportamiento. Es un amor para siempre. Ese es el amor agape, agapao o agapeo, ¿sí? Es lo mismo. Y aquí está la clave de esta entrevista, de este examen. Era indispensable que hubiese una reconciliación plena entre Jesucristo y Pedro. Pero aparte de esta reconciliación plena, era necesario saber si Pedro ya estaba apto para cumplir el ministerio que el Señor Jesucristo le estaba encomendando. ¿Y qué ministerio le estaba encomendando? ¿Sí? Y entonces Jesús le empieza a preguntar, en la primera pregunta que le hace. Dice así: Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Déjame hacerte la traducción exacta. Primer pregunta de Jesucristo a Pedro: Simón, hijo de Jonás. Es decir, Simón el débil, Simón el de carne, Simón el que tiene tantas limitaciones, Simón el que tropezó pero yo restauré. Eso le está diciendo. ¿Me amas? Déjame entonces explicártelo claramente en la traducción griega. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas con amor ágape? ¿Como yo te amo? Eso le estaba preguntando. Y entonces la respuesta de Pedro es muy especial. Sí, Señor, tú sabes que yo te fileo. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Él le pregunta si su amor era ágape, porque ese amor solo es de Dios, es el que da la vida, es el que lo da todo. Y entonces Simón, primero que nada, ya no le dice, sí, yo claro que te amo más que todo, simplemente dice, sí, Señor, yo te amo, solo te amo, pero ya entendí que no te amo más que ellos.
yo soy igual a ellos. Eso está diciendo Pedro. Repito, Pedro, ¿me amas con amor ágape? Y Pedro contesta, Señor, yo te amo con amor filial. El amor de un hombre que falla, que es débil, que peca, que tropieza. Yo no te amo como tú me amas. Eso es lo que estaba contestando. Primera respuesta correcta. Y entonces el Señor le dijo, apacienta mis corderos. Fíjate qué responsabilidad. Un cordero es una ovejita recién parida. Es la más tierna, la más frágil y la más débil. Es la que en algún momento necesita que se le lleve en el brazo y en el momento de frío, incluso el pastor se la lleva al pecho para cobijarla y protegerla. ¿Sí? Le dice, Pedro, has contestado bien. Entonces, estás apto para apacentar a mis corderos. ¿Qué significa apacentar? También es algo importante. Darles la provisión y el alimento. Eso significa apacentar. Es decir, Pedro, vas a tener que seleccionar la hierba más tierna. Es más, si te encuentras tréboles que les encantan, arrancas muchos tréboles, los llevas en tu mano y de tu mano se los das de comer en la boca de la recién parida. Apacienta mis corderos. ¡Wow! Hay que hacerlo con ternura, con delicadeza y con paciencia. ¿Sí? Segunda pregunta. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Cómo se la preguntó esta segunda? ¿Cómo fue la segunda pregunta? Simón de carne, Simón débil, ¿me amas? Es decir, ¿me agapeas? Agapao, agapeo, ¿sí? Y Pedro le respondió, sí, Señor, yo solo te fileo. Te admiro, te respeto, pero te amo con mis limitaciones y con todos mis defectos. Le dijo Jesús, no te preocupes, eres apto. Pastorea mis ovejas. ¿Qué significa esto? Pastorear significa vamos a caminar buscando valles de pastos verdes. Vas a cargar, ya dijimos, vas a cargar a las recién paridas. Las vas a proteger, van a comer de tu mano. Tienes que ser muy cuidadoso con ellas, requieren amor, ternura y protección. Pero los que ya están más grandecitos, a esas ovejas no solamente deben de comer, también deben caminar. Vaya, qué principio de salud, ¿verdad? Caminar, porque eso las desestresa. Les encanta caminar, llegar a pastos frescos. Tú las guías, tú eres el ejemplo, tú las pastoreas. Y tú vas a seleccionar los mejores pastos para ellas. Las ovejas ya grandecitas les encanta caminar detrás de ti. Pastorea mis ovejas. Que escuchen, ve con tu cayado, ve con tu vara y que sigan tu voz. Es un trato distinto. Es una oveja un poco más madura. Necesita alimentarse con un alimento más sólido. ¿Sí? Eso significa. Segunda contestación bien planteada, bien contestado. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me fileas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas, es decir, me fileas, ¿verdad? Ya lo entendiste. O sea, tú no me amas como yo sí te amo. Este amor solamente lo tengo yo, mi Padre.
por el cual estoy aquí, dijo el Señor, para morir por ti y por todos. Ya lo entendiste, Pedro. Entonces solamente me fileas. Y es allí donde él se entristeció y le dijo, sí, Señor, estoy grandemente limitado. Soy un hombre de carne. Soy un hombre que falla. Soy un hombre que tropieza. Soy un hombre que tiene defectos. Que todas mis capacidades no sirven. Es más, a veces estorban. Pero yo sé que tú sí me amas. Con este amor eterno. Sí, yo te fileo. Pero sé que tú me amas. Tú lo sabes todo. Sabes todo de mí, de mis debilidades y mis faltas. Y estoy aquí para que tú hagas la obra que quieras hacer en mí. Estoy rendido y estoy a tus pies. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro, no te preocupes. Si tú no puedes, yo sí puedo. Si te has dado cuenta de tus grandes limitaciones y tus grandes debilidades, no temas. Para eso estoy aquí. Para ayudarte. Para amarte. Para bendecirte y ayudarte en todas tus debilidades. Para sacarte adelante en todos tus problemas. Para darte fuerza en medio de toda tu debilidad. Recuérdalo bien, permíteme. Ok. Vamos a continuar, ya estoy terminando. Dice, y entonces lo que decreta, lo que dice el Señor es algo impresionante. El verso Juan 21:18, voy a leer. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde tú querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Sabes qué le estaba diciendo? Pedro, largo camino nos queda. Estás apto, estás perdonado, estás restaurado y ya puedes llevar a cabo la obra, porque ya no estás confiando en ti, sino en mí. Estás quebrantado, has llorado lo suficiente y con eso es suficiente. Tus respuestas han sido honestas, tus respuestas han sido claras, han sido sabias. Y ya entendiste quién eres tú, pero principalmente quién soy yo que te amo. Eso fue lo que entendió Pedro y salió aprobado. Y entonces le da una noticia profética impactante. Pedro, me sirves grandemente. Ahora sí, estás listo. Ahora sí, adelante. He aquí, yo estaré contigo todos los días. Porque esa actitud tuya que antes no servía, ha sido quitada por tu humildad, por tu honestidad y por tus dichos. Lo has dicho perfectamente. Perdón.
Pedro, adelante. Pero la noticia que le dio es impactante. Cuando hayamos terminado la obra, en tu vida, Pedro, te vas a graduar con mención honorífica. Cuando hayas sido el ejemplo y llegues a tu ancianidad, estarás listo para enfrentarte a lo que no pudiste enfrentarte esa noche. Vas a estar listo por lo que yo hice en ti, por la transformación en tu vida, por la gracia derramada y la utilidad que ahora, porque estás en mis manos, existe porque estás en mis manos. Al final te vas a graduar con mención honorífica. Y entonces alguien va a llevarte a la cruz. Y allí aprobarás, muriendo por mí, porque el amor tuyo, que está limitado, yo lo perfeccionaré a tal punto que un día tendrás el mismo amor con el que yo te he amado. Y me amarás de la misma manera, al punto de poder experimentar ese amor ágape, de entregar todo, de entregar tu vida y sacrificarte por amor a mí. Bendito sea Dios. Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y para terminar ya esta mañana, ¿qué es el perdón? ¿Qué es ser perdonado? ¿Sabes? Te lo voy a explicar con un ejemplo. Hubo una joven licenciada holandesa en relojería. Antes de ser relojero, los primeros relojeros tenían que estudiar una licenciatura. Y esta joven licenciada holandesa, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, era llamada Corrie ten Boom. Ella era cristiana. Ella sufrió la injusticia del nacionalsocialismo, llamado nazismo, ¿verdad? Y fue encarcelada junto con su hermana en un campo de concentración en el cual fue obligada a trabajos forzados, en medio de las más tremendas condiciones de insalubridad, hambre, frío e injusticia. Gracias a Dios, ella sobrevivió. Desafortunadamente, su hermana murió y fue uno de los dolores más grandes de su vida. De toda su familia, solamente sobrevivió ella y un hermano más, porque su padre y todos sus hermanos, los otros hermanos, murieron. Pero ella, cuando fue liberada, llegó a una conclusión que tenía que perdonar a sus captores, a sus opresores y al pueblo alemán. Entonces, en una ocasión, llegó a Alemania, a la ciudad de Berlín, y dijo que ella llegaba con un corazón sin resentimiento, sin odio ni amargura. Y les dijo que ella había entendido el poder del perdón de Dios para sus pecados. Entonces podía entender y recibir la gracia para perdonar a quien le había hecho daño. Y entonces les puso un ejemplo, les dijo, como todo buen holandés que al nacer lo primero que ve es el mar, ¿verdad? El perdón significa que Dios toma nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras faltas y aún nuestros delitos y los arroja al fondo del mar para que queden en el fondo y nunca sean recordados. Pero por supuesto que Dios pone un letrero. Dios sepulta en el fondo del mar nuestros pecados, pero sí pone un letrero que dice: no se permite pescar.
lo que Dios ya arrojó al fondo del mar y está sepultado. Con eso termino. Miqueas 7:19 nos dice así: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Pedro estaba apto? Sí. ¿Estaba reconciliado? Sí. ¿Estaba perdonado? Sí. La única condición era: no vuelvas a confiar en ti. No vuelvas a hacer las cosas a partir de la fuerza de Simón, sino deja que Dios haga las cosas, porque Dios quiere hacer un Pedro en tu vida. Ok, queridos amigos, ha sido un enorme, enorme gusto compartir esta mañana con ustedes estas palabras. Me llenan de vida, me llenan de aliento y de mucha esperanza para mí y para todos. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios y vamos a darle las gracias. Padre Santo, Dios, muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia y por la paciencia que tienes con cada uno de nosotros. Gracias porque nos amas, gracias porque eres fiel, gracias porque nos amaste con un amor eterno que no tiene límite. Gracias porque tu misericordia es grande, gracias porque tú eres fiel. Gracias por esta mañana y te pedimos que tú hagas la obra preciosa, santa, justa, perfecta y eterna en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos la próxima ocasión.